internacional. Bueno, la Constitución española está cumpliendo años. Este 1978 fue la gran democracia para Europa con España, con la caída de la dictadura y la transición democrática con negociación entre todas las fuerzas políticas. Todas las fuerzas. Se pusieron de acuerdo. Por eso Jorge Duarte, profesor, doctor en Derecho Constitucional, es la primera reflexión que debe hacer sobre esta Constitución, sobre todo por el tema de Cataluña. Bueno, muy importante. Gracias, Julio, por la invitación nuevamente. Bien, la Constitución española de 1978 este año cumplirá 40 años. Fue el producto de diálogos y de una negociación, desde lo que se podría denominar desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Estaban desde los que seguían a Franco hasta el Partido Comunista, ¿no? Hasta el Partido Comunista Santiago Carrillo. De Carrillo, sí. Sí. Y bueno, una playa de hombres ilustres, ¿no? Hernández Gil, que era presidente de las Cortes, y en fin. La Pasionaria que estaba. La Pasionaria, Dolores Ibarruri. Sí, sí, sí. Y bueno, dos personajes de capital importancia en la transición. Su Majestad el Rey Juan Carlos para ese momento. Se le reconoce. Se le reconoce, sí. Y Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, que el rey sustituye a Arias Navarro, creo que era el que había dejado Franco, lo sustituye por Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, que venía de ser ministro del franquismo, pues fue fundamental en la transición. Y en la transición se entendieron para redactar la nueva Constitución española, que es una constitución donde se contempla, pues, es una monarquía constitucional. Es importante esa diferencia con monarquías absolutas con constitucionales. No, esto es una monarquía. Porque respetan las normas, las leyes, con una constitución escrita. Sí, es una monarquía constitucional y donde esencialmente se respetan, entre otras cosas, los derechos humanos, porque ya lo reza ella misma en su texto, que asumen todos los tratados internacionales referentes a derechos humanos. De hecho, la Unión Europea se negaba a aceptar a España por la dictadura de Franco, pero ya con un régimen democrático podía ingresar directamente. Así es. Y es muy importante porque, como se sabe, si escudriñamos históricamente, España es la cuna de eminentes internacionalistas. Y digamos eminentes internacionalistas en el sentido de que son prácticamente fundadores del derecho internacional moderno. Entre ellos podemos mencionar al padre Francisco de Vitoria, que era, si mal no recuerdo, era dominico. El padre de Vitoria fue, quizás junto con Francisco Suárez, los fundadores del derecho internacional moderno. Derecho internacional público moderno. Aun cuando existe una diferencia de edad, porque cuando está muriendo, creo que se murió, Vitoria murió en 1546. Y si mal no recuerdo, Suárez, que era jesuita, nace en 1548. Vitoria es el que se ocupa de la defensa de los aborígenes en la América, de criticar y, entre otras cosas, pues sostener que los aborígenes o los indios pues habían sido dotados por Dios también del don de la razón, sobre todo a instancia de aquel obispo en República Dominicana que se llamó Antonio de Montesinos, que en un discurso censuró terriblemente la conducta y la actitud de los españoles para con los indígenas. Pero hubo un acuerdo final de aceptar esta tesis humanista de la dignidad humana y hacer... La dignidad humana, justamente. La dignidad humana como presupuesto ontológico, desde luego, de la razón. Y esta Constitución recoge esa historia. Naturalmente. Pero por otra parte, si hablamos de Vitoria, por un lado, por el otra parte, el jesuita Francisco Suárez
es el precursor, se podría muy bien decir que es el precursor de la Sociedad de las Naciones. Claro. Es decir, de lo que fue la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente más importante que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Kant también tiene una pero desde luego, porque la paz perpetua, claro. Ya la filosofía de Kant se orienta, extensísima y sumamente profunda, porque Kant, de los filósofos, de los filósofos más importantes del mundo, con Hegel y otros, aparte de que Kant es uno de los que mejor desarrolla la tesis o el concepto de la dignidad humana. Claro, pero la paz perpetua es y la paz perpetua es otra de las obras capitales. Para Naciones Unidas, ¿no? La crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, sí. La razón práctica y la filosofía de las costumbres, etcétera. Pero tiene otra obra que hoy tiene una gran importancia ante las amenazas bélicas que a veces asaltan o invaden al mundo, que es su obra extraordinaria de La Paz Perpetua. Claro. Ahora, en la Constitución española recoge también todo este legado de toda Europa con esos aportes filosóficos y teóricos de España, de Alemania, de Francia, de Italia, y la Constitución española es reflejo de esa inquietud. Así es, pero hay algo muy importante que tú lo sabes mejor que nadie, porque tú creo que orientaste a los constitucionalistas para ese momento, para que fueran a España y para que fueran a París. Claro. La Constitución española es un gran precedente para la Constitución venezolana de 1999. Se podría decir que, aparte de la cuestión monárquica, la Constitución venezolana de 1999 es casi una copia, casi una copia de la Constitución española de 1978. Sobre todo el concepto del Estado social y de derecho, ¿no? Por supuesto. Peces Barba, uno de los grandes constitucionalistas españoles. Muerto recientemente. Muerto, sí, murió hace año y pico, murió Peces Barba Martínez, un gran profesor de la Universidad Carlos III, fundador de la Universidad Carlos III, y un gran doctrinario. Socialista democrático. Socialista democrático y un gran doctrinario, un gran doctrinario. Es de los que indudablemente hizo aportes fundamentales para la Constitución española de 1978. Por cierto, quiero preguntarle sobre el tema del artículo 155 por el tema de Cataluña, 155. Que además es lógico que existen otras constituciones como la alemana. ¿Es copiado de la alemana? Sí, creo que aquí tienes una constitución española. El 155, si mal no recuerdo, es el que ha sido estrenado. El 155, la aplicación del artículo 155, el que ha sido estrenado este año. El caso de Cataluña, ¿no? Con motivo del proceso de Cataluña, ¿no? Que dice... Evita rupturas geográficas, territoriales, ¿no? Sí. Importantísimo, ¿no? Que es copiado textualmente también de la Constitución alemana. Aquí está, el 155. Dice, si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución y otras le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de la medida prevista en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Por eso ordena nuevas elecciones y ahora el problema es si se incorpora los republicanos o no, que querían la independencia de Cataluña. Sí, que propiamente, sí. Se podría decir en cierta forma que son republicanos, pero más que republicanos, están independentistas de Cataluña. A mi modo de ver, el abogar por la independencia de Cataluña, de España, es salirse de la Unión Europea, romper con el euro. Yo diría, hasta en deporte, el equipo de fútbol, el Barça. Hasta yo diría que eso tiene ribetes de disparate. Mucho populismo en eso, ¿no? Sí, mucho populismo y ribetes de disparate. Y fíjate que 3.000 empresas se han ido de Cataluña. El turismo bajó inmediatamente. Todo ante la amenaza de independizarse Cataluña de España. Como tú lo acabas de decir, sería salirse de la Unión Española
Primero de España y después de Europa, ¿no? y de Europa, y que no fue fácil además la Unión Europea. El general Franco no hubiera perdonado eso un solo No, claro. momento a los La democracia independentistas tiene su vía constitucional y la han seguido. Fíjate Sí. que han aplicado todas las normas todo, con el Senado, con base con en el este Parlamento. artículo y todo, han seguido las etapas constitucionales establecidas en esa constitución para defender la integridad del Estado español. O sea, después de 70 años, entonces la Unión Europea sigue siendo fuerte, vigente y responsable. Pienso que sí. Y pienso, A pesar del Brexit y Gran Bretaña. a pesar, yo creo que la Unión Española, Ujú. la Unión Europea, perdón, Ujú. la Unión Europea es uno de los fenómenos sociales, políticos y económicos más importantes en la historia de la humanidad. De hecho, copiamos en América Latina con Mercosur, UNASUR, el TLC y la Unión Europea, la parte africana, la Liga Árabe, el modelo europeo, ¿no? Lamentablemente, sí, lamentablemente, pero seguimos siendo, Sí. como alguien dijo, seguimos siendo los Estados Unidos del Sur. Bueno, Oppenheimer en uno de sus libros. Sí. ¿Y hacia dónde vamos esa? Pero la Unión Europea sigue, a pesar de los desafíos, a pesar de la salida del Brexit, superará todos estos problemas internos. Yo creo que sí. Yo, en cuanto a la Unión Europea, soy tan optimista que espero de un momento a otro un viraje en el Brexit. Que Fíjense vuelvan otra vez los ingleses a... lo han llevado con tanta lentitud que pienso que hay como cierta sensación en la dirigencia de la Unión de Inglaterra. Claro, pues. ahí. Los jóvenes están en contra. Están en contra totalmente los del intelectuales, Brexit. sí. Entonces yo creo que en algún momento va a haber allí un viraje en favor de retornar o no terminar de irse de la Unión Europea. Muchos venezolanos que tienen origen en padres italianos o portugueses o polacos o alemanes reclaman esa ciudadanía europea por lo que los protege, ¿no? Pero por supuesto son 28 países. Es decir, es renunciar, salirse de la Unión Europea a un país es renunciar a 27 nacionalidades más, con todos los derechos, con todas, si bien es cierto las obligaciones, pero con todos los privilegios que implica ser ciudadano comunitario. Vale a decir, ser ciudadano de 27 o 28 países. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Duarte. Por cierto, me dijeron que próximamente vas a dar esa materia sobre integración europea y derechos humanos en el doctorado de la Universidad de Santa María, ¿no? En eso estamos. Bueno, gracias de todas maneras, Jorge Duarte, profesor universitario y especialista en Derecho Constitucional. Vamos a un corte y venimos en otros escenarios, siempre con nuestros análisis en profundidad.